¿Por qué crees que la gente no se acerca al Consejo y sí se acerca cuando tiene que exponer los problemas? Si bien el Consejo es la caja de resonancia política de la ciudad, pero es como que pasa desapercibido, no lo tiene en cuenta, y creo creer que mucha gente, si le preguntás dame 5 nombres de los 10 concejales, no te lo sabe decir. Pero sin embargo, cuando se concentran algunos problemas grosos como lo que estamos teniendo en los últimos tiempos, ahí el Consejo es el lugar visible donde la gente va a poner su queja, sus problemas, y que son los que tienen que resolvérselo. A la sesión en sí no va mucha gente, pero durante la semana pasa mucha gente. Yo no pasa un solo día que no reciba a un vecino en particular. Problemas puntuales, problemas de un barrio, distintos tipos de cosas, cosas que tienen solución, cosas que no, acompañamiento para distintos tipos de gestiones, quitarse las dudas. Yo creo que en cierto punto la gente ve a los concejales como lo más cercano, y muchas veces hay ciertas cosas que terminan yendo a parar a nosotros, pero todavía falta mucho. A mí me gustaría que los jueves esté lleno de gente, que vayan las instituciones, que vayan grupos de chicos de las escuelas secundarias, que empiecen a darse cuenta que el Consejo es una herramienta que hay que usarla un poco más. Pero durante la semana en particular, yo te puedo decir que nosotros atendemos mucha gente en el bloque en sí, en nuestro bloque. Bien, vamos a empezar la ronda de preguntas o intercambiar opiniones, porque nosotros, cada uno acá, más allá de todo, tiene su posición. A veces no coincidimos entre el compañero y es válido, no hay una hegemonía de pensamiento, así que comencemos el debate con el concejal. Bueno, más o menos estuviste escuchando el principio del programa, tocamos varios temas. Sí. Es más, estaría bueno aclarar lo que dijiste de las estrellas amarillas que decíamos de la ordenanza, claro. Que está en la ordenanza, digamos. Lo que decía Marcelo, ya está contemplado la señalización vertical, no se está llevando a cabo, y estos días una mamá que hace poquito perdió a un hijo en un accidente, que viene luchando por esto y está trabajando con otras mamás que están empezando a agrupar, habló con nosotros y el pedido era que hagan más ágil el tema de la señalización vertical, porque ella sentía que ponían muchas trabas. Y el otro de los problemas que detectamos, lo que decía Marcelo, se borra, la pintura que utiliza no dura. Y yo creo que no es casualidad, yo creo que tiene que ver con no querer mostrar, digamos, se pinta la estrella. Bueno, hay una ordenanza, hay obligación de pintarla, pero en un par de meses se termina borrando. Es decir, pasaba antes. Ya cuando, lo decía recién, a lo mejor vos no estabas prestando atención, cuando Fito Rico insistía con las sendas peatonales, desde el Ejecutivo le decía que no había ninguna pintura que pueda durar en el adoquinado, y que se buscara la forma de hacerlo. Bueno, en algunos cruces peatonales, como en los que están pavimentados Sarmiento y San Martín, el cruce peatonal está marcado con adoquines, y en los otros lados tuvieron que hacer las plaquetas de cemento para poder pintarlo. No es una cuestión de que no quieran mostrarla. Respecto a las estrellas pasa eso, un par de meses y se borran. Sí. Entonces pierde función la herramienta que habíamos pensado en su momento. Yo fui uno de los autores de un proyecto que lo defendió el concejal Botero en ese momento, yo no era concejal, Chani Fontameneto había presentado también por el otro bloque, se pusieron de acuerdo y termina saliendo esta ordenanza, buscábamos lo mismo. La cuestión es que la aplicación, al utilizarse una pintura que no es duradera, está unos meses y pierde la función que tiene que ver con que la estrella esté, con generar conciencia, con recordar que hubo un accidente y tratar de que alguien que esté pasando tome conciencia y tal vez no cometa los mismos errores al volante que cometió aquella persona o aquel implicado en ese accidente. De todos estos temas que estábamos hablando en el principio, que son muchos y todos de calibre importante, hablamos del tema tránsito, hablamos del tema homicidio, hablamos del tema social, bueno, ¿cuál es el que está hoy en agenda, el que más te preocupa, el que te parece que hay que abordar y que se puede hacer del Consejo? Los tres son importantísimos. En mayor o en menor medida hay cosas que podemos hacer en los tres temas. Seguridad es uno de los principales temas que hay. Bueno, ustedes replican un montón de cosas que vimos a diario en la ciudad. Nosotros también nos replican, nos caen los pedidos. Como concejales tenemos herramientas limitadas al respecto, porque hay una responsabilidad clara que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la provincia y de Nación, a través de las otras fuerzas que están presentes en la ciudad. Pero nosotros lo que no podemos hacer es darle la espalda a la gente. Acompañamos, hay que estar, hay que escuchar, hay que ayudar a gestionar, y cada tanto hacemos muchos pedidos y la discusión de seguridad está constantemente en el Consejo por algún proyecto que presentamos. Me ha tocado presentar muchos proyectos, era parte de una promesa que uno había hecho en campaña, presentamos, algunos salieron, otros no, pero por lo menos lo que sí ocurrió, que creo que fue positivo, fue que se fueron dando las discusiones. Pero no es algo que, digamos, está en agenda constante.
El tema tránsito, digamos, las estadísticas hablan por sí solas y esto parece que a medida que pase el tiempo va a ir empeorando. Tenemos en tránsito una media, digamos, unas estadísticas que son mayor a la media nacional. Creo que hay que tomar medidas distintas. Se hace muchas cosas, no hay que desconocer lo que se hace por parte del Ejecutivo, sería una locura, hay que sumar, pero hoy lo que se está haciendo no es suficiente. Lo que faltan son estadísticas serias, un registro de accidentología. La gente del socialismo, Seba Piumetti, termina falleciendo en un accidente de tránsito, iba con el casco y todo, pero parece paradójico, era uno de los que peleaba en su momento para que haya un registro de accidentología, no lo tenemos. Recién ahora se están empezando a hacer algunas estadísticas, pero no organizadas. Y lo que tiene que ver con la cuestión social, sería una locura negarlo. La cuestión económica a nivel nacional, que no anda bien, repercute principalmente en los que menos tienen, clase media baja para abajo, clase trabajadora. Nos llegan al Consejo, como ustedes decían, que a ustedes también les llegan a la página, a los distintos medios, pedidos, gente que busca trabajo, gente que vive de changas y que ahora hay pocas changas, gente que, no sé, por algún motivo que tal vez no tenga que ver, alguna empresa que... no sé, tomó alguna decisión, una persona que no está más, pero el problema es que no se generan nuevas fuentes de trabajo porque los empresarios no se animan a invertir o a crecer o a tomar nueva gente en esta situación. Y hasta que la economía no se estabilice, los empresarios no se van a animar a invertir como sea y siempre termina pagando el laburante, de clase media baja para abajo, y es una realidad. Entonces, eso genera un montón de otras cosas. Es verdad que hay más demanda de alimentos, pero eso que es más macro, que tiene que ver con una cuestión económica nacional, que digamos, obviamente no puedo no estar en contra de lo que está pasando, pero también tenemos una cuestión local que creo que tiene que ver con que durante muchos años se hizo asistencialismo y no se hizo desarrollo social, que son dos cosas totalmente distintas. Me parece que la mirada del municipio debería haber sido más al desarrollo social. Esta frase que está tal vez un poco gastada, pero hay que dar la caña y no dar tanto el pescado, porque en el momento que más se necesite, digamos, la gente tiene que saber defenderse sola. Yo creo que hubo un gobierno que estos últimos años no ha tomado buenas decisiones al respecto y son cosas que hay que ir mejorando. Desde el Consejo hacemos nuestro apoyo, pero ni nosotros podemos hacer magia solo, ni el Intendente tampoco, porque también dependemos de otros niveles de gobierno, provincia, nación, que tienen que ir coordinando y bajar los recursos para que podamos avanzar. Micaela. Sí, no, preguntarte cuál es la situación hoy de los asentamientos, porque vemos que hay vecinos muy molestos, ya recibieron 2 cartas, si no me equivoco, de 2 asentamientos diferentes, y esta mañana también se estuvieron reuniendo con ellos. ¿Cuál es el pedido que les hacen ellos y qué es lo que pueden hacer ustedes desde el Consejo, no? Todo parte por una cuestión de seguridad, digamos, la gente que ahí tenemos 3 asentamientos en la ciudad. ¿Tres nomás? No, asentamientos, tenemos el de la Villa suroeste, y tenemos el del ex predio de Marchi. Lo que era la Villa Norte, no sé si últimamente se han instalado algunos, pero en su momento se habían reubicado a través de un programa de Nación, que actualmente ese programa ya no existe y eso es una lástima. Porque aparece gente ahora también en el oeste de la ciudad, Martín Fierro. En Martín Fierro. Güemes, sí. Bueno, está bien, bueno, son situaciones distintas, pero también ahí tenemos más allá de los lotes, el problema de los lotes, se están instalando, como se dicen en la jerga de ellos, y armamos nuestro ranchito con chapa y todas esas cosas. Bueno, allá tenemos, en particular creo que son 4 loteos, porque tenés el loteo Jiménez, el loteo Araño 1, Araño 2, y después tenés el otro que es un terreno que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia, que no se hace cargo en provincia, no se hace cargo ciudad. Bueno, son todos loteos que tienen en mayor o menor medida, pero ahí ya son casas en condiciones, es otra cosa, es más un problema de urbanización. Hay situaciones, pero tal vez las más extremas están en las otras. Y ahí nosotros nos toca escuchar a las dos partes. En su momento nos tocó pedir para uno de los asentamientos, que fuimos a recorrer, lo conocemos, y hay gente laburante, gente que no le está yendo bien, que hace años no le está yendo bien, y por ahí lo que necesitan es agua, es poder tener la posibilidad de tener acceso a luz, un ripio o una entrada para poder ingresar, están sobre terrenos federales. Y después tenemos los vecinos, ya sea de cualquiera de esos asentamientos, que son productores rurales, que relacionan a los problemas de inseguridad que ellos sufren con esos asentamientos. Acá hay que tener mucho cuidado porque mucha de la gente que está en los asentamientos es buena gente, gente laburante, gente que tiene necesidad y necesita un Estado que le dé las herramientas para poder salir adelante y cambiar esa realidad.
Pero también es verdad que hay muchos delincuentes que se aprovechan de eso, se mezclan con esa otra realidad y esos son los que terminan ensuciando al resto de la gente laburante. Vemos algunas imágenes de lo que Sí. fue la reunión de esta mañana y Leonardo, preguntarte si surgió este tema de la expropiación, porque algunos vecinos lo que decían es que estos vecinos, valga la redundancia, de estos asentamientos, están ingresando a lo que son sus campos privados. Hay uno en particular que está en esas condiciones, que es el asentamiento Esperanza, el de Villa del Parque, que está. Hoy estuvo Una parte es. Atilio es el dueño del campo que está lindero. Él nos contaba que un día la municipalidad ingresó con una topadora y abrió un camino paralelo al asentamiento para que ellos puedan ingresar, pero el camino está hecho por sobre los terrenos de su campo, no sobre las vías. Digamos, para que la gente sepa, tenemos la vía, tenemos 20 metros de cada lado que pertenecen al ferrocarril. Esa es vía muerta. Bueno, el camino que hicieron está fuera de esos 20 metros, está directamente por sobre el terreno de este productor. Y él dice, yo me llevo bien, yo participo hasta de las reuniones del barrio, porque él vive ahí, no solo que vive del campo, sino que tiene su casa ahí, porque es bien pegado a la ciudad. Dice, yo participo de las reuniones con ellos, tengo buena relación, los ayudo en lo que puedo, les dejo, pero dice, el municipio entró, ni siquiera me pidió permiso para hacerle, dice, así que si ni el Estado me respeta, dice, ¿qué puedo pretender? Y él los defiende. Ellos nos decían hoy que pretenden que se urbanice a estos distintos asentamientos. Y lo que nosotros le planteamos, entre otras cosas, es, los entendemos, en Rafaela hay una necesidad de 5.000 casas como mínimo, hay 5.000 familias que están en mayor o menor medida en situaciones similares. Esto tienen situaciones más extremas, cuando no tenés agua potable, cuando no tenés... Yo planteaba el otro día lo de la urbanización. A ver, ¿qué está haciendo Rodríguez Larreta? Algo de lo que venía haciendo Macri, tratar de urbanizar las villas. Sí. ¿Por qué no? A ver, no se dice que no, el asentamiento norte se había realizado. Había una herramienta a nivel nacional, eso hasta una autocrítica puede ser, hoy ya no existe, que era una herramienta para la reurbanización de villas. Se logró en su momento con la norte y bueno, sería una muy buena herramienta para esto. Ahora, desde el Estado local tal vez no están los recursos suficientes como para hacer esto y ahí también tienen que entendernos nosotros, que hablamos con todos los vecinos y te dicen, che, pará. Si le van a dar casas a los que están en un asentamiento, ¿qué significa? Yo hace 20 años que estoy anotado en el registro para recibir una vivienda. ¿Qué significa? ¿Que me tengo que ir a usurpar un lugar para que me terminen dando? Entonces nosotros en el medio tenemos que pensar y entender todas las realidades y a veces no es fácil. Son muchos factores a evaluar y son muchos niveles del Estado que tienen sus responsabilidades. Bueno, en relación a esto, lo que pasa con el loteo al año, ¿no? Mucha gente que compró de buena fe sabiendo que estaba comprando su lote para la construcción de su casa y luego se termina enterando de que estos lotes no se podían vender, que eran inundables y después, una vez con la casa construida, también tenía el mismo derecho que cualquier otra persona de tener todos los servicios, Sí, ¿no? lo que pasa es que la mayoría tienen relevado, si la mayoría, yo me acuerdo en el 2008, 2009, había ido a las villas, ¿sí? Había ido a las villas y cuando hice un relevamiento ahí, habló de que lo hice público, la mayoría eran de aquí. Uh-huh. En este caso la mayoría son de acá también. Hay muchos que sí, hay otros que no. Por ejemplo, en el asentamiento este tengo entendido que en estos días, el asentamiento este fue cortado en su momento por la obra de la autovía. Hubo personas, 2 familias que tenían sus ranchitos armados por sobre donde pasó la autovía. La misma empresa que estaba haciendo les facilitó unos contenedores, unos containers, le instalaron y están mejor que como estaban antes, ahí mismo, fuera de donde hoy pasa el pavimento. Pero del otro lado, hacia el oeste de la autovía, habían quedado 3 familias. Había un hecho policial importante que había pasado en su momento, un secuestro. Bueno, parece que ahí mismo en esas se estuvieron agregando estos días más familias y según dicen no son de la localidad de Rafaela. La gente viene de otros lados, viene en búsqueda. Y había hoy productores que nos decían, en otras localidades la gente que viene de afuera se le pide, si no es de acá, se la carga en un colectivo, se le paga el pasaje y se la manda de vuelta Bueno, donde pero entonces no está respetando la Constitución. Exactamente. El Hubo un libre concejal tránsito. que dijo eso, y es verdad. A ver, es entendible todo, pero no es tan fácil. No es tan fácil la solución. Hoy hay gente de todos lados, Marcelo, pero a ver, mi papá cuando era chico vino de otra localidad, mi papá eran de Ceres, y si otra gente viene de otro lado en búsqueda de una situación mejor, ahora, si vienen con la idea de delinquir, será la justicia o será la fuerza de seguridad Bueno, quienes tendrán que ¿cómo hacerlo. desmitificamos todo eso? Que la gente que viene afuera y se termina quedando y viendo que después
el resultado que ellos esperaban no se les dio y terminan instalándose en uno de estos asentamientos ilegales, ¿cómo desmitificamos en la gente que no son delincuentes, sino gente que vino, se instaló esperando que mejore la situación del país, que sabe que aquí va a conseguir laburo? ¿Cómo desmitificamos que acá no se cambió villas por obra? ¿Cómo desmitificamos todo esto? Pero hay que repetirlo incansablemente, hay que repetirlo porque también hay mucha confusión al respecto. Y es verdad que viene gente de afuera, pero no es porque viene organizada, traída por... Si no, la gente viene o tiene familiares, y se venite que acá hay más posibilidades. Yo sí me tocaría vivir en la Villa 31. Me dicen, vamos a Rafaela, que es un lugar tranquilo. ¿Viste? Y me traen acá un rancho de chapa, piso de tierra. Allá me quedo en la 31, tengo agua corriente, tengo gas, tengo la policía, tengo servicio de emergencia. No me voy a venir acá, ¿sí? A cagar de frío, a cagar de hambre, me quedo allá. Apenas se pueda, el objetivo real tiene que ser ese, el de reubicarlos. Pero hay que buscar un equilibrio con que no ser desigual para con el resto de la familia de Rafaela que hay más de 5.000 familias, que son más o menos las que se anotan cada vez que hay un plan de vivienda, que tienen los mismos derechos. Pregunta. Sí, perdón. A ver, el tema es complejo por esto que vos decís, porque hay gente que puede llegar a protestar, es decir, está bien, esa gente no está viviendo en la misma condición que está viviendo esta gente. No. Pero por eso son dos cosas distintas. Uno es lo de la vivienda y otro lado es, hasta que se consigue la vivienda se le da una solución final o una solución real, definitiva. No. ¿Qué hacemos? Bueno, el agua, claro. Bueno, la luz. Cuando yo digo urbanizar, decir, bueno, muchachos, a ver, esto está todo puesto así. Vamos a urbanizar un poquito, tracemos para que puedan entrar, porque si usted necesita un servicio de emergencia, necesita que la policía venga, y necesitamos poner, aunque sea 2 o 3 canillas populares y una luz, tenemos que urbanizar. Entonces, el rancho, dármelo así, póngalo así, bueno, 3 calles, digo, a ver. Eso está hecho, Marce. Por lo menos en los 2 asentamientos sur, tanto de este como este, pero muchas de esas cosas. Esperanza no tiene luz. Ninguno tiene luz interna, digamos, no es que tienen los pilares para ellos tener en sus casas. No, tienen luz si no en el camino. Pagar. Tienen luz en el camino. En el camino tienen luz en el camino. Y después tienen los ingresos hechos. Tienen ripio lo de Esperanza, lo del oeste no tiene ripio. ¿Y el otro, como Juan Pablo? ¿El Juan Pablo tampoco? El de Papa Francisco, decimos. El Papa Francisco, el que está detrás del cementerio. No, es el que yo me refiero, cuando yo digo suroeste me refiero a ese. Ese no tiene ripio, tiene un ingreso y a estos días, hasta hace un tiempito, hasta han limpiado y es parte de una minuta que nosotros pedimos. Había una persona que vivía antes ahí que juntaba residuos patológicos y dejó todo sembrado. Había un montón de metros lleno de agujas y cosas que sacaban de hospitales y de sanatorios. Bueno, y había chicos jugando y criados ahí. Eso no está bien, ¿viste? No porque ser gente humilde vamos a dejar que vivan en cualquiera... Bueno, terminaron yendo a limpiar y hoy tienen una realidad, por lo menos en ese aspecto, un poquito distinta. Sí, la última porque no tenemos tiempo, si no fue el programa, que con todo esto lo social lleva mucho tiempo. Te vamos a invitar en otra oportunidad. Dale. ¿Llega el presupuesto en tiempo y forma al Consejo? Esperemos que sí. ¿Qué datos hay? Que estaban trabajando, que lo estaban preparando. Sabemos que estos días tuvieron en reuniones en Intendencia. También hay que tener en cuenta que el presupuesto que estemos presentando ahora, tal vez de cara al año que viene cambie. Esperemos que las variables macroeconómicas al menos se sostengan y sean previsibles, porque si no... pero bueno, en el medio, como lo hicimos este año, fuimos cambiando y dándole la posibilidad al Ejecutivo, le votamos todas las ordenanzas que nos enviaron, solo a cambio pedimos información para saber lo que estábamos votando y todos los ajustes que se tuvo que hacer se hizo. Nosotros desde nuestro espacio colaboramos todo lo posible, entendemos que la situación requiere cierta flexibilidad y lo hemos dado. Haremos la discusión igualmente para ver si nos podemos poner de acuerdo y ver que se ponga el ojo en donde nosotros pensamos que es necesario y que tiene que ver con parte de estas cosas que hablábamos. Lo último, ¿temas relevantes para la sesión de esta tarde? Son temas, donación de terrenos para calles, la creación de un sello, digamos, una distinción a los empresarios que colaboran a través de los distintos programas municipales, distinguirlos. Es una propuesta del PJ, una propuesta nuestra en particular, la de tutores solidarios, esto de que los alumnos de las escuelas, de las universidades o de los institutos terciarios que quieran anotarse puedan hacer de tutores educativos a chicos de bajos recursos para que puedan terminar la escuela primaria y la escuela secundaria, con el objetivo de que haya cada vez más chicos que puedan terminar, sabiendo que la educación es lo único que va a dar posibilidades a largo plazo en lo que tiene que ver con inclusión. Me queda un minuto para hacerle una sola pregunta nada más.
¿Cuánto falta para que vuelvan a tratar la tasa y el congelamiento de sueldos? Eso y diciembre. En O sea, diciembre. y ahí ¿Se es da donde- todo junto? No, primero presupuesto, no, miento. Diciembre presupuesto, así que finales de noviembre seguramente terminemos tratando lo que tiene que ver con la presupuestaria. ¿Saben dónde van a llevar la plata que No. congelen de su sueldo? Todavía no lo decidimos. La otra vez lo decidimos pasarlo a la tasa precisamente para que el impacto en el aumento de la tasa sea menor al vecino. Lo hemos logrado y veremos. Sí, en el que yo no estuve de acuerdo, lo dije públicamente. Había gente que estaba de acuerdo y gente que no, pero porque bueno. favorecieran a los que más tienen, pero bueno, no importa. Sí, esperemos no. que ahora se cambie. Pero no importa, pregunté por eso para que se estudia. Leonardo, gracias por No, estar, gracias a ustedes. Bueno.